Hola, buenos días. Inicio cuando me digan.
Muy bien, buenos días. Voy a dar el tema de póker macular o membrana epirretiniana. Vamos a iniciar. Bueno, la epidemiología nos dice que primero hubieron dos estudios, ¿no? El BMS y el BDS, que reportaron una prevalencia de 7 y 11.8% respectivamente. Ok. Van a arreglar el audio un segundo. Ok, entonces se reportó una prevalencia del 7 y del 11.8% respectivamente, ¿sí? Estos estudios se basaron principalmente en fotografías de fondo de ojo. Posteriormente, el BDS utilizó el OCT de dominio espectral para el diagnóstico, reportándose de esta forma una incidencia del 34.1%. Si nos damos cuenta, pues obviamente aumentó, ¿no? La edad como factor de riesgo, pues va a ser el mayor factor para, para la presencia de una membrana epirretiniana. Como vemos, de 50 a 60 años, el riesgo incrementa al 1.9%, de 60 a 69 años, del 7.2%, de 70 a 79, 11.6%, 80 o más, un 17%, es lo que se ha reportado. En los grupos raciales, un estudio, el estudio de Los Ángeles Latino Eye Story reportó una prevalencia del 18.7%, o sea, en pacientes latinos, y en los pacientes chinos una prevalencia del 39%. O sea, en estudios de los chinos eso se reportó, ¿no? La etiología, bueno, se dicen que hay diferentes etiologías, ¿sí? La membrana epirretiniana idiopática, en donde no van a haber anormalidades oculares asociadas o solamente el desprendimiento de vítreo posterior. El desprendimiento de vítreo posterior va a estar presente en el 78 al 95% de las membranas epirretinianas o las membranas epirretinianas secundarias que se deben a una enfermedad ocular coexistente o previa, ¿no? El 32.3% que se considera que son secundarias. Entonces, la principal etiología de membrana epirretiniana es idiopática. Ahora, las principales etiologías de las membranas epirretinianas secundarias es la cirugía previa de cataratas en un 77.8%, retinopatía diabética y la oclusión de la vena de la retina. Sí, en un estudio se encontró que el 11.2% de los ojos sin membrana epirretiniana un mes después de la cirugía de cataratas pueden desarrollar membrana epirretiniana durante los siguientes 3 años. ¿Sí? Entonces, como forma secundaria, igual la FACO es un gran factor de riesgo, como nos damos cuenta. Histopatología. Muy bien. Bueno, las membranas epirretinianas se van a componer de dos capas que recubren la membrana limitante interna. La capa externa, que va a estar compuesta de matriz extracelular y contiene haces de fibrillas extracelulares orientadas al azar. Y una capa interna, ¿sí?, que nos dice que es una o varias capas de las células epirretinianas. Con la progresión se van a añadir fibroblastos y matriz extracelular, aumentando su contractividad. Más adelante vamos a ir viendo cómo, cómo las células se van convirtiendo para finalmente producir esa contracción que, que genera la membrana. En el caso de las membranas idiopáticas, van a haber células precursoras. Estas células precursoras se van a convertir a los miofibroblastos. Este es el proceso patogénico. Las células precursoras van a ser las células gliales de la retina, los yalocitos, los pigmentos retinianos, células del EPR y fibroblastos. ¿Ok? Entonces, todas estas células en algún momento se van a convertir en miofibroblastos, que es esta diferenciación miofibroblástica,
que va a haber una reducción de proteínas como la proteína ácida fibrilar glial y una regulación positiva de proteínas involucradas en la proliferación de miofibroblastos y contractilidad de la membrana, ¿sí? Entonces, por eso la membrana epirretiniana ocasiona o es contráctil, ¿sí? Porque todas estas células que al inicio pues, no son contráctiles y que al inicio pues, la podemos ver como, por ejemplo, la imagen en celofán, que todavía no hay una contractilidad en la retina, pues es por esto, ¿no? O sea, conforme va avanzando, se va diferenciando estas células a miofibroblastos que van a ocasionar esta, este problema, ¿no? Bueno, aún se debate cómo estas células precursoras alcanzan la superficie de la retina interna, ¿sí? Pero vamos a tener tres teorías, ¿no? La primera teoría de la que vamos a hablar es la de Voss, que la propuso en 1974, en donde él menciona que las células gliales migran a la superficie de la retina a través de microdefectos de la membrana limitante interna después de un desprendimiento de vítreo posterior, ¿sí? O sea, las células que están, digamos, como que en lo más, si vemos la retina interna, pues obviamente desde el vítreo hacia adentro, entonces lo más externo de la retina hacia adentro, después de que ocurren defectos en la limitante interna, estas células van a alcanzar la superficie, ¿sí? Y ya sabemos que la membrana limitante interna actúa como un andamiaje, ¿no? Para todas estas células y se van a alojar aquí. Otra de las teorías, que es de las más aceptadas, propone que la membrana epirretiniana es precipitada por hialocitos residuales en la superficie de la retina posterior, perdón, de la retina posterior al desprendimiento del vitrio, ¿sí? Entonces, estos hialocitos que quedan después del desprendimiento del vitrio, eh, se propone que es lo que precipita la membrana epirretiniana. Estos presentan metaplasia y crecen. ¿Ok? Y la tercera teoría se intenta explicar el hallazgo más frecuente de las células epirretinianas, perdón, de las células del EPR. Entonces propone como la primera algo similar, su migración a través de la retina y microdefectos a través de la membrana limitante interna, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen, muy bien, esta imagen trata de explicar, pues obviamente, la patogenia de la formación de la membrana epirretiniana, en donde se cree que las células gliales, como ya había mencionado, astrocitos, microglía y células de Müller, las células del epitelio pigmentario de la retina y los hialocitos van a contribuir a formar la, la membrana epirretiniana en la parte superior de la membrana limitante interna, como vemos en la primera y segunda imagen. ¿Sí? Algunos de estos pueden llegar a la superficie epirretiniana a través de microdefectos de la membrana limitante interna, y las fuerzas desencadenantes pueden incluir desprendimiento del vitrio posterior, hiperglicemia e isquemia. O sea, estas tres condiciones pueden desencadenar, ¿sí? Que estas células que alcanzan la membrana limitante interna se diferencien en miofibroblastos y secretar matriz extracelular, que aparte esta matriz extracelular contiene colágeno 1 a 4 y que esto progrese a una membrana epirretiniana, provocando pérdida progresiva de la depresión foveal, capas foveales internas ectópicas, alteración de las capas de la retina, edema macular cistoide y patología foveal, ¿sí? Entonces, prácticamente esta es la patogenia de la membrana epirretiniana, ¿no? Y bueno, la matriz extracelular va a ser secretada por las células gliales y miofibroblastos de la capa interna de la membrana epirretiniana. Como habíamos visto, van a haber dos capas, la interna y la externa. Entonces, la interna es la que va a secretar la matriz extracelular, la cual va a facilitar la adhesión y la proliferación de las células epirretinianas. Y su principal componente es el colágeno extracelular. Como había mencionado, la membrana va a contener colágeno 1, 3 y 4 que van a ser producidos por los miofibroblastos. Las células gliales, pues bueno, las células gliales son todos los monocitos, los macrófagos, los astrocitos, las células de Müller. Y estas células, al tener contacto con la superficie de la retina interna, van a proliferar y actuar como un andamio para la producción de colágeno y su diferenciación
a miofibroblastos. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, toda la patología de la membrana son todas estas células gliales que tienen una diferenciación a miofibroblastos. En membrana epirretiniana y vitreoretinopatía proliferativa se va a secretar el factor de diferenciación, el factor de crecimiento, diferenciación beta. Este va a estimular la diferenciación a miofibroblastos, ¿ok? Entonces, ese factor de crecimiento transformante beta es el que se encarga de la diferenciación de todas estas células a miofibroblastos. Muy bien. Los yalocitos son fagocitos que los encontramos en la corteza vítrea y esto se ha demostrado que contienen una respuesta contráctil por la estimulación del factor de crecimiento transformante beta 2, como también que se diferencian en miofibroblastos. Entonces, en una de las teorías vimos que los yalocitos que se quedan después del desprendimiento de vítreo posterior son los que generan este cambio de la membrana epirretiniana, ¿no? Y las células del epitelio pigmentario de la retina que pueden migrar a través de rupturas retinianas y adherirse a la retina interna, ¿no? Esta es una teoría, como ya habíamos visto, y también el factor de crecimiento transformante beta diferencia estas células epirretinianas, perdón, del epitelio pigmentario de la retina a miofibroblastos. Los macrófagos secretan citoquinas, también secretan factor de crecimiento transformante beta, como también factor de crecimiento similar a insulina, factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos están obviamente súper involucrados en el proceso de diferenciación miofibroblástica, ¿sí? Los fibroblastos y los miofibroblastos eh, con la producción de las proteínas de la matriz extracelular por los miofibroblastos, finalmente se va a provocar una contracción fibrótica. Esta contracción fibrótica de la retina va a distorsionar la estructura y las funciones normales del tejido, ¿sí? Y de ahí, de toda esta distorsión, de toda esta contracción fibrótica, es en donde van a empezar todos los síntomas, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ver. Y bueno, el factor de crecimiento transformante beta es el mediador con mayor implicación en la diferenciación miofibroblástica y de la fibrosis. Es una citoquina con funciones homeostáticas en la proliferación, diferenciación y apoptosis. La contracción de los tejidos hace que se libere de forma anómala más factor de crecimiento transformante beta, perpetuando esta actividad miofibroblástica. Entonces, si nos damos cuenta, todo es como un círculo vicioso, ¿no? Mientras más contractilidad, mientras más avanza, se van a generar muchos más factores este, de crecimiento, muchos más factores de transformación de las células a los miofibroblastos y mucho más rápido ir avanzando la membrana epirretiniana. Los signos y síntomas, bueno, muchas veces pueden ser asintomáticas, obviamente al inicio son asintomáticas cuando todavía están en celofán, cuando son en grados muy, muy leves, pero los síntomas van a depender entonces de la ubicación, de la duración, gravedad y tipo de la membrana epirretiniana, ¿sí? Tipo, como ya mencionamos, idiopáticas o secundarias, ¿ok? La agudeza visual afectada cuando hay afección en la región macular o perimacular, cuando tenemos tracción o edema macular también, y en membranas opacas. Podemos tener, obviamente, disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, pérdida de la estereopsis, aneseiconia. Recuerda que aneseiconia es cuando tenemos dos imágenes de diferentes tamaños, lo cual obviamente causa una interferencia binocular y el paciente necesita cerrar un ojo para mejorar su visión en ausencia de diplopia o estrabismo, ¿no? Los signos, bueno, vamos a encontrar un reflejo en el fondo de ojo brillante, como lo podemos ver en la imagen, que normalmente ahí en la región perimacular, pues no veríamos esa imagen como blanquecina. Aquí vemos esa imagen blanquecina que le podríamos llamar en celofán. Podemos encontrar distorsión de la retina, o sea, como en la retina jalándose hacia esa región
de la membrana epirretiniana. La contracción se van a ver como pliegues radiales superficiales de la retina, enderezamiento o aumento de la tortuosidad de los vasos, ¿sí? Como vemos ahí, vemos como los vasos se están como jalando hacia el centro y el 95% pueden tener el desprendimiento de vitro posterior asociado, ¿no? Otros hallazgos relacionados, pues el edema macular, ectopia foveal, disminución del reflejo foveal. Obviamente, si la membrana está jalando la fovea y ya no tenemos esa depresión foveal, pues va a disminuir el reflejo o el brillo foveal normal, ¿no? Agujeros maculares, como también hemorragias retinianas. Muy bien, aquí esa es la clasificación de Gas. Gas propuso por primera vez un sistema de clasificación de la membrana epirretiniana que se convirtió en referencia estándar para describir la gravedad clínica, ¿no? Pero pues todo esto se ha vuelto, como vemos en la siguiente imagen, al principio se hicieron solamente con las fotos clínicas, pero posteriormente con el advenimiento del OCT, pues obviamente se prefirió mucho más eh, la clasificación por OCT que por las fotos clínicas, ¿no? Muy bien. Una membrana epirretiniana en un OCT, ¿cómo la podríamos ver? Como una capa hiperreflectante irregular en la membrana limitante interna, así como estamos viendo en la figura A. Podemos ver cómo hay una capa hiperreflectante en la parte más interna de la retina, ¿sí? Que está sobre la membrana limitante interna y se va a asociar a arrugas retinianas y espacios hiporreflectantes, ¿sí? Luego podemos tener proliferación epirretiniana, que va a ser material grueso, homogéneo e isorreflectante, igual sobre la membrana limitante interna. Todos estos van a ser hallazgos que vamos a encontrar este, en estos casos, ¿no? El agujero macular, vamos a encontrar un contorno foveal irregular con una cavidad foveal que contiene bordes en sacabocados, ¿no? Como podemos ver en las imágenes tanto B y C. Y la foveosquisis, que va a ser una separación en las capas de la retina foveal, como vemos en la imagen C, ¿sí? Comúnmente en la capa nuclear externa y plexiforme externa, ¿sí? Y bueno, esa es la clasificación de Govetto, la clasificación por OCT, ¿sí? En la etapa 1 podemos encontrar una fosa foveal que está presente y hay capas de la retina bien definidas, ¿sí? En la etapa 2 la fosa foveal está ausente, pero hay capas de la retina bien definidas, ¿sí? Como podemos ver en las imágenes. ¿Ok? En la etapa 3 la fosa foveal va a estar ausente, pero hay adición, ¿sí? De una capa foveal interna ectópica continua, que esto va a ser un hallazgo muy, muy característico, pero las capas retinianas aún están bien definidas. Y en la etapa 4 la fosa foveal va a estar ausente, hay una capa foveal interna ectópica continua, pero las capas de la retina interna van a estar rotas, ¿sí? Y otra cosa muy importante de mencionar es que la capa foveal interna ectópica se desarrolla después de las fuerzas de tracción crónicas, o sea, ya que esto es algo muy, muy crónico, se va a desarrollar esta capa foveal interna ectópica, ¿no? Se encontraron como predictores, pronósticos, la agudeza visual mejor corregida, el grosor de la capa foveal interna ectópica continua, así como un mayor grosor foveal central, van a ser factores pronósticos de la enfermedad. También podemos encontrar el signo de la bola de algodón y ramo central, que como un factor pronóstico, que esto puede predecir gravedad de la enfermedad, en donde en una serie de casos de 30 a 47 ojos se encontraron el signo de la bola de algodón, una región redonda, difusa y altamente reflectante en el centro de la fobia, ¿sí? El grosor foveal central medio fue más alto que en los que no tenían este signo de la bola de algodón. El 50% de los pacientes postvitrectomizados desapareció estos signos en 6 meses. Este signo puede predecir gravedad, como ya habíamos mencionado. Sobre la base de algodón vamos a encontrar una zona de 100 micras aproximadamente de diámetro,
que se va a denominar ramo central. Y esto es muy susceptible al daño por tracción y se ve en la patología más avanzada. Aquí estos son signos asociados con membranas epirretinianas idiopáticas visibles en el OCT. En la imagen A podemos encontrar el signo de la bola de algodón en la región pues foveal, ¿sí? Este, como más abajito de la fobia, ahí encontramos el signo de algodón. En la imagen B podemos encontrar una lesión viteliforme adquirida y un agujero macular lamelar temprano. En la imagen C, un líquido subfoveal e intrarretiniano asociado a membrana epirretiniana y una cara hialoidea posterior que va a estar engrosada, ¿sí? En la imagen D encontramos edema macular cistoideo. En la imagen E, defecto de la línea de Coast foveal. En la imagen F, la tracción foveal en una membrana epirretiniana secundaria de la retinopatía diabética proliferativa. Podemos ver cómo hay una tracción muy, muy importante de la membrana en estos pacientes. En la imagen eh, en la imagen G, una membrana epirretiniana difusamente espesa y focos hiperreflectantes nasales principalmente a la fobia secundarios a la membrana epirretiniana y a la vitreoretinopatía proliferativa, ¿sí? Y en la imagen H vemos una membrana epirretiniana y foveosquisis secundaria a una miopía muy alta, como nos podemos dar cuenta, ese es un estafiloma posterior, ¿sí? Cómo se ve como una curvatura hacia abajo, ¿no? Ese es el estafiloma posterior, entonces esta es una membrana epirretiniana y foveosquisis todo secundaria a a una miopía muy, muy alta. Y bueno, marcadores pronósticos por OCT. Los hallazgos por OCT pueden proporcionar evidencia para predecir la agudeza visual posoperatoria. Los predictores de mejor pronóstico es la ausencia de la capa foveal interna ectópica continua, ¿sí? Irregularidad retiniana interna. Mientras menos irregularidad tengamos, obviamente va a tener mejor pronóstico. Lesiones viteliformes adquiridas y un grosor foveal central delgadito, ¿no? Mientras más delgado esté el grosor foveal central, obviamente mucho mejor pronóstico tendrá el paciente, ¿sí? El área y la profundidad de la tracción se correlacionan positivamente con la extensión de los cambios intrarretinianos y negativamente con la agudeza visual, ¿sí? Como ya me he mencionado, mientras más tracción, mientras más profundidad, mientras más grande sea y mientras más afecte a la mácula, pues obviamente se va a relacionar con menor agudeza visual posterior al tratamiento, ¿no? Cambios morfológicos del OCT en la membrana epirretiniana secundaria nos dice que la diferencia más importante entre las idiopáticas y las secundarias es que en las secundarias vamos a tener presencia de puntos focales de adhesión a la retina, peores síntomas y va a ser en pacientes más jóvenes. Pero esto nos dice que una intervención quirúrgica más temprana eh, puede tener mejores pronósticos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y aparte, como va a ser en pacientes más jóvenes, pues van a requerir tratamientos precoces. En esta imagen podemos encontrar una tracción focal de una membrana epirretiniana secundaria a una retinopatía diabética proliferativa, ¿sí? En un paciente seguramente, pues, mucho más joven de lo que esperaríamos encontrar una membrana epirretiniana idiopática, ¿no? El papel de la fluorangiografía y angio-OCT en estos pacientes va a ser útil previo a la cirugía para detectar causas secundarias subyacentes a una membrana epirretiniana, como enfermedad vascular retiniana, vasculitis retiniana o tumores vasculares, ¿sí? Retinopatía diabética, por ejemplo, o alguna oclusión vascular también, ¿sí? Entonces, por esto se debe de realizar este tipo de estudios previo a la cirugía. De esta forma descartamos alteraciones. En estas imágenes podemos encontrar cambios en la vasculatura de la retina asociados, ¿sí?, a la membrana epirretiniana. En la imagen A es una imagen multicolor de una membrana epirretiniana en la imagen B
Es una imagen de autofluorescencia de fondo de ojo en donde resalta de forma muy importante la tortuosidad de los vasos retinianos y cómo se van hacia el centro, cómo esta membrana las está jalando. ¿Sí? En la imagen C podemos ver perfectamente los pliegues que causa la membrana al ocasionar esa tracción que ya había mencionado previamente, que muestra esa constricción y arrastre inferior de la zona vascular foveal, igual en la imagen D, la podemos ver en la angiografía por OCT, ¿no? Cómo está ocasionando este arrastre hacia la zona inferior de la zona vascular de la fovea. Otros estudios que se podrían realizar, como la microperimetría, que va a evaluar la funcionalidad de la retina, electroretinografía, la oftalmoscopía láser de escaneo con óptica adaptativa. O sea, estos son ahora sí que otros probablemente de forma, ¿cómo podríamos decir? De forma pues para estudio principalmente, ¿no? Tratamiento conservador, muy bien. Debemos de tener muy en cuenta que obviamente no todas las membranas epirretinianas se van a tratar. Entonces, las membranas epirretinianas crónicas, lentamente progresivas, con un paciente que tiene una agudeza visual, pues una agudeza visual buena, una agudeza visual, por ejemplo, un 20/40, 20/50. Si operamos a este paciente, pues obviamente esta agudeza visual de 20/40, 20/50 puede disminuir de una forma bastante importante, ¿no? En el estudio de BMS5 se demostró que en un periodo de seguimiento de 5 años la mayoría no progresaron en severidad en casos crónicas, ¿verdad? Un cuarto de las membranas retrocedió o se resolvió y 1 en 10 evolucionaron un reflejo macular de celofán a una fibrosis preretiniana, ¿sí? Importante. Y bueno, un tratamiento médico, no hay tratamiento médico específico actualmente. Se utiliza anti-VEGF en casos de edema macular secundario a la retinopatía diabética, a una oclusión de vena de la retina, a uveitis, este, pero no hay un tratamiento específico para la membrana epirretiniana, ¿no? Actualmente se han estado investigando enzimas biológicas para disolver estas membranas, si no me equivoco, era la ocriplasmina, que es la enzima que se ha estado investigando para el tratamiento, ¿no? Pero no hay nada específico para este. Muy bien, el tratamiento quirúrgico se realiza, como había mencionado antes, cuando hay una pérdida de visión o síntomas que afecten la vida diaria del paciente. Un momento óptimo sugerido es antes del desarrollo de la capa foveal interna ectópica o una agudeza visual que sea peor de 20/200, ¿no? Si un paciente tiene una agudeza visual peor de 20/200, pues obviamente con mejorarle esta agudeza visual a un 20/80, 20/100, pues obviamente ya estamos ocasionando una mejoría al paciente, ¿sí? El objetivo de la cirugía es retirar la membrana y liberar la tracción retiniana, ¿no? Se debe eliminar la membrana limitante interna, ya que esta va a servir como un andamiaje para la proliferación celular, así como habíamos mencionado previamente, ¿no? Se ha demostrado que hacer la limitante rexis disminuye la tasa de recurrencia, pero se va a asociar a desgarros de retina, microescotomas y no parece mejorar la agudeza visual, ¿sí? Entonces, como ya he mencionado, realmente el tratamiento quirúrgico no es como que va a ser algo muy benéfico para el paciente, pero en casos ya muy severos, pues obviamente cuando menos que mejore un poquito, pues es bueno, ¿no? El tratamiento de las membranas epirretinianas secundarias va a ser el mismo, pero aquí tenemos que abordar aparte también la etiología subyacente para prevenir pues la recurrencia. Y recordar que estas tienden a ocurrir en pacientes más jóvenes con un mayor compromiso visual. Sin embargo, como había mencionado antes, posterior a la cirugía, estos pacientes pueden presentar una mayor mejoría visual, ¿no? ¿Por qué? Porque al quitar esta tracción vitroretiniana, pues obviamente va a mejorar muchísimo, o esa tracción, sí, va a mejorar muchísimo la agudeza visual del paciente, ¿no? Complicaciones quirúrgicas y cambio en OCT posoperatorios, pues, ¿qué complicaciones podemos tener? Cataratas, endoftalmitis, hemorragia, hipotonía, desprendimiento de retina también. Inflamación de las capas de las fibras nerviosas arqueadas,
Este es el cambio posoperatorio más temprano que puede tener. Puede tener una duración de 3 meses. Se observa como una tumefacción hiperreflectante de las capas de las fibras nerviosas. En el haz papilomacular, principalmente es ahí donde lo vamos a encontrar por OCT y se cree que es el resultado del desprendimiento de la membrana delimitante interna. O sea que al desprender la membrana delimitante interna, vamos a ocasionar esta inflamación de la capa de fibras nerviosas y se va a relacionar con un adelgazamiento focal tardío a nivel macular. La capa de fibras del disco del nervio óptico disociado se describe como hoyuelos de la retina, manchas oscuras maculares concéntricas y se va a observar casi en la mitad de los casos de posoperados de estos pacientes, ¿no? Edema macular microquístico va a ser común después de la desfoliación de la membrana epirretiniana y de la membrana limitante interna. El cuadrante nasal va a ser el más afectado comúnmente. Otras alteraciones, pues podemos encontrar desplazamiento nasal de la fobia, adelgazamiento de la retina temporal, agujeros maculares paracentrales. Y bueno, hablando de los resultados visuales postoperatorios, los pacientes con mejor agudeza visual preoperatoria van a tener una mejor agudeza visual posterior a la cirugía y en ausencia de, de mejoría en la agudeza visual, algunos pacientes van a referir mejoría de la metamorfopsia, ¿no? Entonces, puede ser que no mejore eh, las líneas de la agudeza visual, pero sí que mejore la calidad visual del paciente. Y las direcciones futuras del tratamiento, pues la vitriofarmacolisis, como ya me he mencionado, por medio de enzimas como la ocriplasmina, si no me equivoco, es un área de investigación que actualmente está en desarrollo, ¿no? Se han utilizado pantallas tridimensionales para la cirugía macular, bueno, eso ya se está haciendo realmente, pero aún no se demuestra ningún beneficio. OCT intraoperatoria ayuda a identificar membranas residuales en el 12%, entonces esas membranas residuales, pues probablemente retirarlas, ¿no? Y también nos ayuda a saber si la membrana fue removida completamente. Otra es la cirugía robótica retiniana, la microcirugía sin manos, que puede superar las limitaciones de la habilidad física humana, y la visualización adecuada y fatiga mental del cirujano. ¿Sí? Estas son pues algunas de las direcciones futuras de la cirugía, ¿no? Y bueno, de membrana epirretiniana es todo. No sé si alguien tenga algún comentario. Ningún comentario, entonces, Muy buena clase, Fer. gracias. Yo solo un comentario acerca de la ocriplasmina. Fíjate que la ocriplasmina ya es una enzima que está estudiándose desde hace tiempo y realmente no ha funcionado. La ocriplasmina originalmente se empezó a estudiar para los síndromes traccionales, ¿no? La tracción vitromacular. Decían que, bueno, al inyectar la ocriplasmina iba a disolver el vitrio, quitar la tracción, pero bueno, realmente no funcionó. Entonces, hasta ahorita ni para la membrana hiperretiniana ni para la tracción vitreomacular mostró algo de efectividad. Entonces, ese ocriplasmina se empezó a estudiar creo que en el 2006, 2007 y pues bueno, no dio los resultados esperados. Sí salió el producto ya aprobado por uso humano, pero bueno, no mostró los resultados que se esperaban. Ah, perfecto, muchas gracias. Mm, Muchas gracias, doctor Juan. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, vamos a continuar con el siguiente tema, que es agujero macular. Nada más un segundito.
¿Ya se ve en pantalla con la presentación del agujero macular? Ya se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien. El agujero macular, pues, es un defecto en la retina situado en el centro de la fobia, como ya pues, todos sabemos. Fue descrito en 1896, el primer reporte por el doctor Knapp. Después, el doctor O'Hilliff acuñó el término del agujero macular en 1900, ¿sí? El agujero macular idiopático, pues bueno, es causado por la atracción del vitrio en el centro de la fobia y este término se dice que ya no es muy vigente, ¿no? De agujero macular idiopático. Y el 70% de los agujeros maculares pues van a ser de este tipo de etiología, ¿no? También se puede relacionar con un trauma ocular contuso. El 13% va a ser de este origen, 6 a 7% van a ser secundarios a cirugías de la retina. ¿Sí? El agujero macular más desprendimiento de la retina va a ser una complicación de la miopía alta más estafiloma posterior, ¿sí? Como podemos ver en estos casos. La epidemiología, muy bien. Bueno, la prevalencia es del 3.3 por cada 1000 personas y es más común en mujeres entre 55 y 65 años. Se cree que los estrógenos van a jugar un papel importante en la patología, porque se ha reportado que el uso de estrógenos post-menopausia reduce el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Okay? Se van a encontrar tres teorías en la etiología. La teoría vítrea, que por procesos involutivos como síntesis, sinéresis y reducción del volumen vítreo, inducen tracción mecánica sobre el área foviolar, ¿sí? Nos dice también que, por ejemplo, que al parecer los cambios hormonales en las mujeres menopáusicas aumentan la degeneración vítrea de forma más rápida y la contracción inexplicable de la membrana limitante interna que podría favorecer a la evolución rápida del agujero macular, ¿sí? La siguiente teoría es la teoría cistoidea, que se va a generar eh, una ruptura en el espesor, bueno, se va a generar el edema macular cistoideo en el espesor de la retina y este quiste puede evolucionar a tal tamaño que puede romper sus paredes y ocasionar el agujero macular. También está la teoría vascular, que los cambios involutivos con un menor riego capilar pueden producir este agujero, ¿no? Va a haber desde una retina normal a un agujero macular. Por esta teoría vascular se explica un adelgazamiento retiniano, pérdida de la depresión foveal que puede cruzar con quistes interretinianos y un desprendimiento neurosensorial, ¿no? Y este proceso, una vez iniciado, puede durar desde 3 meses hasta 4 años, ¿ok? Eh, el cuadro clínico, pues bueno, podemos, al haber esta ruptura a nivel de la fobia o a nivel central, podemos encontrar escotomas centrales, así como vemos en la primera imagen. Podemos encontrar metamorfopsias, como vemos en la segunda imagen, ¿sí? Pérdida de la visión central. Y se debe de comparar siempre entre ambos ojos, ¿no? Porque es muy difícil que un paciente venga con los dos ojos con un agujero macular, ¿no? Si en los dos ojos tiene los síntomas, pues bueno, podríamos pensar más bien en una degeneración macular relacionada a la edad, por ejemplo, o algo así. Las características del vítreo, vamos a encontrar una zona prefovial, de la zona prefovial, una irregularidad de la retina, presencias de quistes, forma del agujero y depósitos de atrofia del EPR, ¿no? Como también desgarros en la retina. Pruebas para valorar la pérdida de la continuidad. El signo de Watsake, que lo podemos encontrar realizando el siguiente procedimiento, ¿no? Vamos a adelgazar la hendidura de la lámpara a 100 micras, proyectando el haz de luz y desplazándolo sobre la mácula de nasal a temporal y viceversa, superior e inferior, y le preguntamos al paciente si encuentra un adelgazamiento o si encuentra una interrupción de la luz, del haz de luz. ¿Sí? Si dice que sí, pues bueno, es un signo positivo. Y el de Allen con el spot en 50 micras
lo apuntamos sobre el centro de la fobia y le preguntamos al paciente si ve o no ve el spot, ¿no? Aquí, pues bueno, vamos a encontrar la clasificación, en donde la clasificación en un estadio A, ¿qué nos dice? Nos dice que hay una disminución o pérdida de la depresión fobiolar con una alteración de 100 micras, ¿sí? Que vamos a encontrar adelgazamiento de la retina y probablemente el despegamiento del EPR. En la 1B podemos encontrar mancha más grisácea con un centro rojizo. No va a haber depresión foveal, aumenta el adelgazamiento con migración de conos y células de Müller y puede verse una condensación vitrea prefoveal. O sea, eso lo podemos ver tanto clínicamente, obviamente la mancha grisácea con el centro rojizo y que no hay depresión, que aumente el adelgazamiento y todo esto, pues por OCT, ¿no? En la 2A podemos encontrar un anillo grisáceo que presenta un defecto de continuidad de predominio excéntrico de forma piramidal con base en el epitelio pigmentario y de espesor incompleto, ¿sí? En la 2B ya podemos encontrar una alteración con espesor completo, ¿sí? Y como también nos podemos dar cuenta, entre 1 y 2, la lesión va a ser entre 100 micras y 400 micras, o sea, no entre 100 y 400, y ya en el estadio 3 podemos encontrar una lesión arriba de 400 micras y el agujero puede no tener un opérculo o puede tener un opérculo con condensaciones vitrocorticales que va a ser manifiesto, ¿no? Y en la 4 pues ya obviamente el agujero va a ser mucho más de 400 micras, se va a asociar a desprendimiento de vitrocortical y presencia de anillo perifoveal con líquido subretiniano. Podemos encontrar mayor tracción de la membrana limitante interna, drusas, estrías radiales, membranas epirretinianas, edema, etcétera, ¿no? O sea, sí, aquí ya podemos tener la presencia de mucho más cosas. Y bueno, el tratamiento. La predicción más importante para el éxito de la cirugía es la agudeza visual preoperatoria. Mientras más temprano se realice el tratamiento, mejor pronóstico tendrá el paciente. En el estadio 1 se suelen resolver de manera espontánea. Estos son en casos menores de 100 micras, ¿ok? En el estadio 2 en adelante ya se sugiere tratamiento quirúrgico. El estadio 2 va de más de 100 a menos de 400 o menos de 300 micras, dependiendo de la literatura. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues la vitrectomía es realizar, que va a tener una tasa de éxito entre el 85 y 100%. La agudeza visual fue mejorando conforme pasaba el tiempo. Se reportaron resultados después de un año post-vitrectomía, donde se logró el cierre del agujero macular en 97% de los pacientes, como también mejoras significativas de la visión general y calidad de vida. O sea, principalmente, pues estos pacientes van a tener una mejor calidad visual, ¿no? Ya no van a tener obviamente, ese escotoma central, las tantas metamorfopsias, obviamente, dependiendo del tiempo de evolución, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata la cirugía? Se trata de liberar la retina de las fuerzas traccionales tangenciales, principalmente, realizando una vitrectomía pars plana, removiendo todo el vitrio cortical posterior, como el tejido prerretiniano, resecando también la membrana limitante interna, que este va a ser un paso muy importante, intercambio completo de líquido a gas, con ya sea C3F8 o SF6, y bueno, se debe de mantener al paciente boca abajo por lo menos 72 horas, pero se habla de 2 semanas en adelante, no 2 a 3 semanas principalmente. Igual dependiendo del tipo de gas que se le ponga al paciente y de la lesión, etc. El peeling de la membrana limitante interna se describió por primera vez en 1997, dando buenos resultados y mejorando la tasa de cierre. Y actualmente, pues es un procedimiento que se debe de realizar de rutina en este tipo de casos, ¿no? En la imagen inferior vemos cómo se hace este peeling de la membrana limitante interna, que parecería como cuando se hace una capsulorhexis, ¿no? Se tiñe igual con el azul y se hace la limitantorhexis, ¿no? O el peeling de la membrana limitante interna. Entonces, después de extirpar el vitrio y la superficie de la ovidea posterior, se procede ahora sí a la incisión de la membrana limitante interna. Recordar que esta mide de 1 a 4 micras, es algo muy, 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 muy delgadito. Y nos dice que es mucho más difícil verla en pacientes de edad avanzada porque se vuelve un poquito más
delgada o atrófica, ¿no? En pacientes más jóvenes, esta membrana es un poquito más gruesa y nos dice que la apertura de la membrana la debemos de realizar alejada al haz papilomacular y por lo general periférica al halo de la retina desprendida alrededor del agujero, ¿sí? Y se prefiere una disección temporal a la fovea. La dirección de la incisión debe de seguir el patrón de las fibras nerviosas. Después se debe de levantar un borde para poder tomarla con las pinzas tal cual como la capsulorhexis. Pero y actualmente, pues bueno, ya nos dice que hay pinzas específicas para realizar este procedimiento. Se debe de disecar en una sola pieza. En los pacientes jóvenes, como mencioné, pues va a estar mucho más adherida y va a ser un poquito más gruesa que en los pacientes adultos, pero es más difícil que se rompa en los jóvenes que en los adultos. Y la rexis debe de ser circular con un diámetro de entre 1.5 y 2 diámetros de disco alrededor del agujero macular, ¿no? Y es fundamental traccionar la membrana limitante interna hacia el centro, nunca del centro hacia la periferia, ¿sí? Siempre hacia el centro. Y bueno, igual reelegir el tipo de gas es importante. El taponamiento con gas nos va a ayudar a cerrar el orificio al evitar la fuga de líquido a través del orificio desde la cavidad vitrea. Ayuda al epitelio pigmentario de la retina a eliminar también el líquido subretiniano, disminuye edema de la retina al reducir el flujo de salida uveosclerar transretiniana. Genera fuerza de tensión superficial, ayudando a las células gliales a migrar para cerrar este espacio. ¿Ok? Y la duración del gas suele oscilar entre 2 y 11 semanas, dependiendo, ¿no? El SF6 o el hexafluoruro de azufre entre 2 a 2.5 semanas, con una tasa de cierre de 90%. El C3F8 dura 8 a 11 semanas, con una tasa de cierre de 91%. Vi que hay un ensayo controlado publicado por Brian de 59 pacientes que fueron asignados al azar con SF6 o C3F8 con diferentes regímenes de postura y en esos pacientes el cierre se logró con SF6 93.3% y con C3F8 del 92.9%, ¿no? O sea, estadísticamente con una diferencia, un por ciento de significativo, pero clínicamente supongo que no hay tanta diferencia, ¿no? Y la agudeza visual mejor corregida mejoró en 17.7 el, con SF6 y C3F8 16.9 letras, ¿no? Respectivamente. Entonces, pues bueno, aquí lo más importante pues es el tiempo en el cual cada uno se reabsorbe por completo, ¿no? Y bueno, de agujero macular, pues sería todo. No sé, igual si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bastante completo, Fer. Nada más recordar lo de la clasificación de los agujeros y sobre todo en los tratamientos. Recuerda que tú dijiste que en los que son estadio 1 o menores de 100 micras hay un cierre espontáneo, pero el cierre espontáneo pues hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ver si trae eh, edema microquístico para tratar el edema microquístico, usar antiinflamatorios, etcétera. No nada más dejarlos ahí. Y lo otro son los que son mayores de 600. ¿Ok? Los pacientes que tienen agujeros maculares mayores de 600 micras, pues ya realmente el cierre o con vitrectomía es casi nulo, ¿verdad? Entonces se habla ahora de trasplante halogénico de retina, ¿verdad? Cortas un pedacito de retina de la periferia y lo pones sobre el agujero macular o ponerle inclusive la limitante interna, rellenar el agujero con la limitante interna, ¿verdad? Como haciendo un implante, pero bueno, mayores de 600 micros la tasa de éxito es mucho menor, ¿verdad? Por eso es importante tanto la agudeza visual del paciente como la medida del agujero macular del paciente, ¿no? Sobre todo si está por debajo de las 600, más de 100, menos de 600, la tasa de éxito es bastante elevada. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá otro comentario?
La clase de segmento se va a dar mañana. Perfecto.